La profecía más anhelada de la Escritura es la del regreso de Jesús. Tal vez las palabras más famosas del Evangelio son las de Jesús cuando dijo: «Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo». Pero antes de que Jesús dijera esas palabras, ya el profeta Daniel había recibido revelaciones acerca de la venida de Jesús. Él relató acerca de una roca que vendría del cielo y desmenuzaría a todos los reinos del mundo y se convertiría en un reino eterno. En una escena gloriosa, Daniel vio que habían miles y millones de ángeles que servían a Jesús. Y Pablo llamó la venida de Cristo como la esperanza bienaventurada del cristiano. Es esa la que nos mantiene vivos, la que nos llena de fe y de ánimo hacia el futuro. Este es el tema que vamos a estudiar hoy. No se retiren, que ya regresamos. Hola, bienvenidos queridos hermanos a Perspectiva Bíblica. Hola querido hermano, ¿cómo te encuentras? Rafael, siempre contento de estar contigo. Siempre Igualmente. No solamente por ti, Rafael, pero estudiando la Biblia. Esto es algo especial. La palabra de Dios. La palabra del Altísimo. Yo anhelo la venida de Jesús. Amén. Mientras Él no está con nosotros, tenemos su Espíritu, tenemos la Escritura. Oremos. Oremos. Amante Dios, anhelamos la venida de Jesús. Mientras Él viene, ayúdanos a estar presentes en la persona de tu Espíritu, que seamos conscientes de su dirección, de su bendición sobre nosotros, y que seamos conscientes de la bendición de la palabra que nos recuerda el mensaje tuyo. En el nombre de Jesús pedimos esta bendición. Amén. 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 La Escritura contiene muchos versículos acerca de la venida de Jesús y vamos a ver varios de ellos que no se ven tradicionalmente. Vamos a comenzar en Apocalipsis capítulo 16. Yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus vestiduras, no sea que ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del santuario del cielo desde el trono que decía: ¡Ya está hecho! Entonces hubo relámpagos, voces, truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres existen sobre la tierra. La gran ciudad se dividió en 3 partes. Y las ciudades de las naciones cayeron. La gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Toda isla huyó y los montes ya no fueron hallados. Del cielo cayó sobre los hombres un enorme granizo, como el peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sumamente grande. Normalmente cuando leemos pasajes acerca de la venida de Cristo, nos gusta leer esos pasajes lindos y sanitarios, que contienen mensajes agradables. Pero lo cierto es que hay un lado de la segunda venida de Cristo que es horrible, y es la condenación de todos los sistemas pecaminosos, de los estados, de las iglesias, de todo el que hizo mal y el que atacó a los hijos de Dios. Y esto, Rafael, es sumamente triste y desagradable. Y hay una bifurcación en el camino. Por un lado están aquellos que visualizan al leer los textos a Dios como actuando activamente
y interviniendo, castigando a la gente y maldiciendo a la gente y dándoles lo que merecen. Pero por otro lado hay otra interpretación paralela, la interpretación de que esto está ocurriendo porque las personas se lo han traído sobre ellos mismos, que la naturaleza, los sistemas humanos, las mismas luchas entre seres humanos son las que les hacen destruirse. En otras palabras, puede verse a Dios activo destruyendo o pueden verse los hombres en una guerra atómica, destruyéndose unos a otros y causándose ellos mismos los males por la maldad de ellos, y en vez de ver a Dios activamente destruyendo, ver a Dios protegiendo de las acciones de los mismos seres humanos a aquellos escogidos. Cualquiera de las dos que escojamos finalmente llega al mismo lugar, pero son dos perspectivas diferentes, especialmente el día de hoy, cuando los mileniales necesitan visualizar una religión, una presentación del mensaje de Dios más relacional y mucho menos dogmático y destructivo. Hay una opción, hay predicadores adventistas, hay teólogos adventistas. Zygve Tonstad ha publicado un libro en inglés donde examina el libro de Apocalipsis y se discute en detalle esta perspectiva de que estas maldiciones que vienen se las trajo el hombre sobre sí mismo. Bien, entonces hay pasajes que presentan hacen una presentación diferente acerca de la segunda venida de Cristo. Si bien es cierto que hay esa cantidad de conmociones, eventos catastróficos y la destrucción del mal cuando viene Cristo, hay otro aspecto positivo y tal vez de pasajes que no hemos leído muy a menudo. Así que vamos a ir al libro de Daniel, capítulo 12, para leer uno de esos pasajes. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen inscritos en el libro. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetuidad. La profecía de la segunda venida de Cristo no es una profecía exclusiva del Nuevo Testamento. Aunque Cristo la dio oficialmente, Él, ya esta es una profecía que existía desde los tiempos de Daniel y tal vez desde antes. Y lo interesante, Johnny, es que hay diferentes aspectos de la segunda venida de Cristo, diferentes formas como impacta a los hijos de Dios que nosotros necesitamos desglosar. Lo primero que ocurre, Rafael, es la destrucción de todos los sistemas humanos. Los sistemas humanos se caracterizan por la injusticia, tanto la injusticia económica como la injusticia social, como la explotación política, como la persecución, como la muerte de aquellos que siguen el propósito divino. No solamente los que predican las verdades bíblicas, sino aquellos también que hacen obras por beneficio de los oprimidos, que eran las palabras que los profetas continuamente predicaban, beneficiar a los oprimidos. Y que Jesús eso fue lo que hizo, beneficiar a los oprimidos. Y este sistema será destruido. Y para eso, amén y aleluya, Rafael. Amén, amén. Daniel no solamente habló en este pasaje del capítulo 12 acerca de la venida de Cristo, sino que en el capítulo 2, en el capítulo 7, habló y mencionó que el reino de Cristo es un reino eterno, un reino que disfrutarán los hijos de Dios, un reino que jamás pasará, un reino donde veremos la gloria de Dios, cómo los millones de seres celestiales sirven a Cristo. Y Johnny, esa visión de que Cristo disfruta del honor, de la adoración de tantos millones, nos hace sentir humildes porque Él vivió entre nosotros como un ser humano igual a nosotros y nosotros no supimos respetar y apreciar completamente la bendición que teníamos con la presencia de Cristo entre nosotros. Y ahora mismo también, Rafael.
De la misma manera que los discípulos lo despreciaron, su espíritu está con nosotros, es el espíritu de Cristo. Y hacemos lo mismo que los discípulos. Nos dedicamos a las cosas de este sistema, buscando la economía, buscando el beneficio personal, y no damos la atención. Yo lo hago, lo hacemos. Bueno, lamentablemente todos caemos en eso. Despreciando al Señor Jesús hoy también. Pero cuando leemos ese pasaje que miles de miles y millones de millones le sirven, uno Nos queda... debemos avergonzar. Sí, uno se siente pequeño, uno se siente humilde de pensar de que Cristo se interesa por nosotros, dio su vida y que nuestros pecados hieren al Señor Jesús. Pero entonces vamos a tomar este pasaje de Daniel capítulo 12 para desglosarlo y analizarlo pensamiento por pensamiento. El primero de ellos dice que ese tiempo de la venida de Cristo será un tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Y habíamos leído ese pasaje en Apocalipsis 16, donde es un momento de conmociones horribles y de eventos catastróficos. Esos granizos de 45 kilos, qué horror da eso, ¿dónde se va a esconder? Y de hecho que esa es la expresión en Apocalipsis, ¿quién se podrá esconder de la ira del que viene? Pero Johnny, ese tiempo de angustia no es un tiempo de angustia para los hijos de Dios. Correcto. Porque si lo que nos hace claro Daniel es que la venida de Cristo es un tiempo de liberación, donde se destruye todo el mal, pero entonces los hijos de Dios son liberados del mundo de mal para recibir recompensa. Pero vamos a seguir con el siguiente pensamiento para ver cómo se manifiesta eso. El siguiente dice que en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen inscritos en el libro. Esa liberación es la que perseguimos, esa liberación es la que buscamos, esa liberación es la que esperamos. Ven, Señor Jesús. Nosotros tenemos una responsabilidad sobre este planeta. En lo anterior que Rafael hablaba de esos granizos, por causa de las acciones tuyas y mías y de las sociedades a las cuales participamos, especialmente las sociedades capitalistas, nosotros hemos hecho un impacto sobre el ambiente, que hemos cambiado la ecología, que hemos hecho un cambio en la capa de ozono. Y esos granizos muy posiblemente están relacionados con esos cambios climáticos que nosotros mismos hemos causado, y Dios está sosteniéndolos para que no destruya la tierra, y Dios simplemente deja venir sobre los seres humanos lo que los mismos seres humanos han causado. Pero ahora está la promesa, el segundo punto, donde seremos liberados. Yo quiero liberación, Rafael. Yo quiero ver Amén. a mi madre, yo quiero ver a mis familiares, siervos del Altísimo que están descansando, y poderles abrazar y poder alabar a Dios. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Ahora, esa parte de Daniel también habla acerca de los que están escritos en el libro. Ahora, nosotros sabemos que Dios no necesita un libro para saber quiénes son suyos, pero lo utiliza como para decirnos a nosotros que estemos confiados que estamos en el libro de Dios. Y lo sabemos, Johnny, porque Jesús mismo lo dijo, que Dios conoce a los que son suyos. Isaías nos dice que Él nos tiene grabados en la palma de sus manos. O sea que hay un conocimiento íntimo de Dios hacia aquellos que le sirven, hacia aquellos que le son fieles a Él. Y eso, hablando un poquito acerca del libro, que nosotros no vamos a entender, pero juguemos con algunos de los conceptos que tenemos. Sabemos que el Espíritu de Dios vive en nosotros. ¿Cierto es cierto eso? Amén, sí. Entonces, si el Espíritu de Dios vive en nosotros, tenemos una comunión íntima y la posibilidad de escuchar y de seguir íntimamente y de sentir lo que siente Dios. Pensemos, estamos en el cielo, estamos en el periodo de los 1000 años, cuando ahí está el juicio. ¿Por qué no poder imaginar que esos libros de Dios son la memoria de Dios? Y que Dios nos arropa con su memoria y nos ayuda a ver lo que Él ve. Ese puede ser el libro de Dios. No es necesario imaginarlo. Las tecnologías de Dios están todas en Él. Y esa comunión nos dará la oportunidad de ver el mundo como Dios lo ve. Y ahí veremos lo que no entendemos hoy. Bueno, vamos a ver cómo lo pone el libro de Apocalipsis en el capítulo 21. Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado
y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de parte de Dios, ataviada como una esposa hermoseada para su esposo. Y oí una gran voz del cielo que decía, el tabernáculo de Dios está ahora con los hombres. Él morará con ellos, ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. No entrará en ella ninguna cosa impura, o que haga abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Ahí aparece otra vez el libro de la vida del Cordero, y es del Cordero ahora. Ajá. No hay cosa mejor que saber que Cristo está a cargo de este libro. Amén. Porque sabemos que Cristo es para incluir. Johnny, ¿cómo nos anotamos en ese libro? Lo que tenemos que hacer es aceptar la relación que Dios desea tener con nosotros. En el capítulo 17 del libro de Hechos, cuando Pablo predica en el Areópago a los griegos, que es un ejemplo perfecto para nuestra sociedad contemporánea que es occidental, que piensa como pensaban los occidentales desde el tiempo de Pablo y desde el tiempo del imperio grecorromano. Pues allí nos dice Pablo, Rafael, que Dios está a la distancia de un brazo, que ha creado todos los seres humanos y toda la diversidad que hay y ha determinado el movimiento de ellos y sus lugares de habitación con el propósito de que le alcancemos. La manera preguntabas, ¿cómo alcanzar a Dios? Extiende tu brazo, allí está Dios. La palabra que usa en griego es a la distancia del palpo de un ciego, es decir, a la distancia de un brazo, que el ciego va a tocar porque no ve, ahí va a encontrar a Dios. Dios está con nosotros, Dios está persiguiéndonos, Dios está llamándonos. ¿Cómo encontrar a Dios? ¿Qué tenemos que hacer? Extender el brazo y abrir el corazón. Bueno, y Dios dice en ese mismo pasaje ante los atenienses que en Él vivimos, en Él somos, Exactamente. en Él existimos. Exactamente. ¿Sí? Bien, vamos a ir al tercer punto del cual habla Daniel acerca de la segunda venida de Cristo. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Gloria sea su nombre. Sí, es una declaración maravillosa, Johnny, porque dice que es el que está de parte de los hijos de tu pueblo. Trae a la mente ese versículo donde Pablo dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Nosotros contamos con una gran ayuda. Nosotros contamos, o sea, la segunda venida de Cristo es acerca de nosotros, los que creemos en Dios. Acerca también de los que van a creer en Cristo por la palabra nuestra. Es acerca de cumplir las promesas de Dios. Si Dios viene por nosotros, qué granizo contra nosotros, qué conmoción, qué destrucción, qué persecución de bestias y de dragones. Estamos bajo el cuidado de Dios. Amén. Y volviendo a lo que hablamos anteriormente en Hechos, el capítulo 17, los versos 26 y 27 dicen, y de una misma sangre ha hecho toda nación de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de las estaciones y las fronteras de sus lugares de residencia, para que busquen a Dios. Si tal vez palpando, y ahí está la expresión de la distancia de la mano de un ciego, pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque somos también linaje suyo. Es, Johnny, la expresión que se encuentra en tantas partes de la cercanía de Dios con el ser humano. Amén. Dios lo que quiere es estar en relación con nosotros. O sea que no es un asunto de hacerse cortes con cuchillos y hacer sacrificios para impresionar a Dios, sino que Él está continuamente persiguiéndonos. Y la razón por la cual se mantiene a la distancia de un brazo es porque Él nunca se impone. El que se impone es el diablo. El que empuja, obliga y hace persecución es el diablo. Dios es con las manos abiertas. Bueno, ese es el espíritu de Babilonia, el engaño y la imposición para captar, forzar la adoración de los seres humanos. Pero Dios
siempre ha querido la relación, por eso estableció el sábado, el día de reposo. Por eso Dios envió a Cristo para que naciera de mujer como un ser humano, para estar cerca de nosotros, ya que nosotros no podíamos llegar a Él, para Él crear ese puente sobre el abismo que nos separa de Dios por el pecado y encontrarse con nosotros. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Ahora vamos a ir al cuarto punto que dijo Daniel sobre la venida de Cristo. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, otros para vergüenza y confusión eterna. Esto es un pasaje maravilloso. Ya nosotros conocemos muy bien lo que la Biblia habla acerca de que los muertos en Cristo resucitarán primero, etcétera, que sabemos que Dios no se olvida de los que son suyos. Pero entonces aquí estamos hablando de vida eterna, Sí. Johnny, porque el tiempo es algo una dimensión en la cual vive el ser humano en este mundo de pecado, que siempre tenemos en nuestra mente, porque limita todo lo que nosotros somos. El tiempo limita todo. Hay muchas cosas que nosotros no podemos hacer sencillamente porque no tenemos el tiempo. Y sabemos que cada uno de nosotros nace con una fecha de vencimiento. O sea, nuestro tiempo de vida es limitado. Pero entonces qué maravilloso que lo que se presenta aquí, que la resurrección es para darnos vida eterna. Amén. Es interesante, Rafael, no podemos obviar el hecho de que menciona resurrección de dos grupos de personas, unos para vida y otros para muerte. Los adventistas del séptimo día hemos hablado de aquí de la resurrección especial, de aquellos que condenaron a Jesús, de otros que hicieron de manera particular, estuvieron involucrados en el conflicto de los siglos. También puede estarse refiriendo a lo que los adventistas del séptimo día llamamos como después en el regreso de la Jerusalén, del cielo de Dios, que estaremos 1000 años, que entonces regresa a la tierra y allí resucitan todos los impíos para recibir su castigo. Y no es necesario saber el detalle de cuál es la manera exacta. Hay una compulsión, Rafael, una compulsión por poner en detalle la explicación de cada cosa. Esa compulsión yo no comparto esa necesidad. Para mí lo importante no es poder poner en orden. Lo que yo quiero poner en orden es mi relación con Dios. El llamado de estas profecías no es para que tú sepas con exactitud y puedas poner en un diagrama cada cosa donde cae. El llamado de estas profecías es para que pongas en un diagrama el paso que tú sigues y el plan que tú tienes para cumplir la voluntad de Dios. Ese es el llamado. Lo demás está en las manos de Dios. Los detalles de cómo acontecerá. Vamos a ver un pasaje, una declaración de Jesús en Lucas, que habla acerca de la resurrección y el propósito de la resurrección. Dijo también al que lo había convidado: cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos, no sea que ellos, a su vez, te vuelvan a convidar y seas recompensado. Cuando hagas banquete, llama a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos, y serás bienaventurado porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Este pasaje está lleno de significado. Delicioso. Lleno de significado, porque obviamente Jesús espera que nosotros practiquemos el servicio y el amor, especialmente a aquellas personas que Él identifica ahí que no nos pueden recompensar. Esos son los pobres, esos son las viuditas, esos son los huérfanos, esos son las personas que viven en las sombras porque no tienen con qué. Jesús espera que nosotros hagamos obras de amor y de misericordia hacia ellos, así como Él hizo obras de amor y misericordia hacia nosotros. Y entonces nos dice que, y es algo muy humano que estemos pensando, bueno, ¿y qué vamos a obtener nosotros de esto? Jesús nos revela aquí que todas esas obras de amor, todas esas obras de paciencia, de misericordia, de perdón, Dios las mantiene
contabilizadas. Las mantiene en su memoria y Él va a dar recompensa por esas obras de amor. Y en el capítulo 25 de Mateo nos dice que se las hicimos a Él. Rafael, y alguien puede decir, pero yo no conozco manco, ni cojo, ni mudo. Mira, eso se traduce a los que no te pueden ayudar, a los que no te pueden recompensar. Por ejemplo, Rafael y yo somos profesores, estamos en el ambiente universitario. Si nosotros vamos a cumplir esto de invitar al banquete, de invitar a la fiesta, entonces invitamos a los estudiantes, a los recién llegados. Y esos estudiantes que no tienen nada que pueden hacer por nosotros, le damos el beneficio de comer en nuestra casa. En otras palabras, hay que traducirlo al contexto donde estamos. No es que hay que estar buscando mancos y cojos. Exactamente. Ahora, vamos a llegar al último de los aspectos de la segunda venida de Cristo que habló Daniel en el capítulo 12, que es muy hermoso y no podemos perderlo. Dijo Daniel: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como a las estrellas a perpetua eternidad. Y es fascinante. Esto es una poesía. Esto es una poesía. Esto es tan hermoso que debiéramos de memorizárnoslo. Sí, cierto. Y es fascinante porque es irónico. Dice que los entendidos. Sin embargo, al terminar el capítulo dice que esto está sellado y que nadie lo va a entender. A Dios le encanta la ironía. A Dios le encanta hacer estas contradicciones. Porque entender no quiere decir entender, Rafael. Aquí cuando dice los entendidos, no es los que pueden hacer los diagramitas y poner las fechas, es los que están en relación. Es los que hemos y procuramos servir a los que no nos pueden pagar de vuelta. Ser entendido es una persona que está en relación. Es como conocer en la Biblia, que es la relación sexual que lo hace marido y mujer. El entender en la Biblia es la relación íntima. No es nosotros poder entender todos los detalles, porque aquí mismo dice, entonces el verso 4, inmediatamente después de este verso, y tú, Daniel, guarda el secreto, las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Está selladito todo. Sí. Bueno, pero Johnny, lo que habla aquí es un mensaje sumamente hermoso. Sí. Del brillo, de la perpetua eternidad. Aleluya. Y vamos a leer un pasaje que se encuentra en Corintios que nos ayuda a entender esto. Vamos a ver. Así también sucede con la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Amén. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Porque hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Johnny, a mí me encanta este pasaje porque esto habla acerca de la calidad de la resurrección. Habla acerca de que cuando nosotros regresemos, no vamos a regresar como estamos ahora. Sí. Vamos a regresar en aquel cuerpo glorioso que Dios creó en el jardín del Edén, con aquel brillo, aquel resplandor de la pureza que tenían Adán y Eva, pero que perdieron debido a su desobediencia. Correcto. Eso fue lo que los hizo desnudos, que perdieron el brillo, el resplandor de la pureza. Y dice Daniel que estas personas, que los llaman entendidos, que estas personas que predicaron la justicia, resplandecerán. A mí me encanta ese pasaje. Y a mí también, Rafael. Hay un peligro. El peligro es espiritualizar lo que quiere esto decir. Y cuando digo espiritualizar, es ponerlo en características morales y cosas no tangentes. Pero esto es bien tangente y bien físico. Esto se refiere al acceso al árbol de la vida. Recordemos que en la resurrección no tendremos cuerpos inmortales. Estará el árbol de la vida del cual debemos comer continuamente. Siempre es físico. Siempre es en el cuerpo que Dios creó. Porque somos seres físicos. Exactamente. Sí. Bien, apreciados hermanos, gracias por acompañarnos en el estudio de hoy. Les deseamos muchas bendiciones de Dios. Muchas gracias.